Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Entre Amigos, Entre Almas. Hoy tenemos a Laura Antón, una invitada especial también con nosotros. ¿Cómo estáis? Hola Silvia, hola Mónica. Buenas. Hola Laura, hola Mónica. Hola, Acá los hola, buenos saludos. días. Muy bien, ante todo, gracias por estar aquí con nosotros. Además, como aquí viene la gente sin saber un poco de qué vamos a hablar ni cómo es la estructura, así que bueno, ya sabéis que son charlas informales entre amigos para hablar de temas determinados. Acabamos hablando al final de todo. Así que si te apetece, Laura, contarnos un poquito a qué te dedicas, cómo empezaste a hacer lo que haces y así ponemos las bases y ya de ahí empezamos la conversación. Vale, perfecto. Bueno, pues yo hace como unos 7 años que me dedico a la terapia especializada en el sistema nervioso. Trabajo en la energía sexual, pero la idea realmente, como persona paz que soy una persona altamente sensible, lo he pasado muy, muy mal desde hace muchos años en la vida y realmente el origen de lo que hago viene de ahí, viene de una crisis personal muy profunda, hace ya 15 años quizá. Em, que me hizo darme cuenta de que bueno, no sabía cómo ser en esta sociedad y empecé a descubrir herramientas de mucho tipo y las que verdaderamente me cambiaron la vida fueron las herramientas que ahora yo he incluido en mi propio método, que básicamente son el tantra para trabajar la energía sexual y todo el tema de las personas PAS, el trabajo con la somática para regular el sistema nervioso, porque a mí es lo que verdaderamente me funcionó y desde que lo empecé a utilizar, pues todas las personas que han trabajado conmigo han dado cambios súper importantes. Entonces, pues, dijéramos que de una crisis mía, todo esto, es vocacional puro y duro. Qué bueno. Oye Laura, y una cosita para la gente que no sepa lo que es altamente sensible, personas de altamente sensible, ¿qué caracteriza y qué problemas tienen respecto a eso? Sí, pues las personas altamente sensibles básicamente son personas que no es que piensen más, es que sienten más. Su sistema tiene una capacidad como muy desarrollada de percibir cualquier estímulo a su alrededor. Tanto hay personas que, por ejemplo, no saben ni por qué, pero de repente se encuentran tristes o enfadadas o entran a un sitio cuando están un rato con alguien se sienten incómodas y empiezan a tener síntomas, ¿no? Cuando no se problemas de mucho tipo, con tensión muscular, especialmente en la zona del cuello y las cervicales, insomnio, al final hay como muchas posibilidades de somatizar es esta sobrecarga de voltaje en lo que es el sistema nervioso. Es como si nuestro cuerpo sintiese todo el tiempo mucho y si no sabemos regular esto, nos encontramos mal, literalmente a nivel físico. Y a nivel emocional, lo que yo más he visto en las personas es que al final como que se desconectan, se aíslan, porque suelen ser tachadas de intensas, de dramáticas, de demasiado, de como como que no saben estar en un mundo, quieren intentar reprimirse, pero no mucho, y al final se acaban sintiendo aisladas de alguna forma porque se sienten mal. Así, este es como es mi forma de entender, ¿vale? A la persona paz, sobre todo desde la experiencia empírica y, o sea, desde la experiencia personal y profesional. Muy bien, y supongo que dentro de la medicina pues mandan medicación, ¿no? Para este tipo de personas si no saben hacerlo, por ejemplo, si no vienen a ti, por ejemplo, ¿no? Si no saben hacerlo, lo normal es que vayan pues a algún psicólogo o psiquiatra, porque claro, sus entornos no son aceptados, ¿no? Como tú dices. Tú serías, Claro, dijésemos, la alternativa a esa medicina, ¿no? O acompañando a esa medicina. sí, sí, sí. Sí, porque bueno, yo con mi experiencia, al final siempre es mi opinión, ¿vale? Pero en mi experiencia siempre me he dado cuenta de que regulando el sistema nervioso, estas personas que en algunas ocasiones han venido ya tomando medicación, se han dado cuenta de que verdaderamente no la necesitaban. Y ellos mismos, con el tiempo, han ido hablando con sus respectivos psiquiatras y han ido como soltando esa dependencia porque verdaderamente lo que les ayudaba es estar en el cuerpo más que en la mente. Sí que tenemos mucha tendencia a trabajar la mente y es muy necesario porque hay que elevar el nivel de conciencia, pero una persona altamente sensible o PAS, que es como también se conoce, si no trabaja el cuerpo, verdaderamente no puede estar en paz en el mundo y acabamos también, por ejemplo, perdiendo el sentido de la vida.
Esa también es ya en casos más extremos cuando una persona está como perdida completamente, no sabe qué hacer, qué ser, está colapsada, básicamente un colapso del sistema nervioso, pero nosotros pensamos que nos pasa algo mal, como que somos incorrectos de alguna forma. Claro, y eso generará mucho sufrimiento en la persona. Muchísimo, sí, muchísimo, de verdad. Y aparte está también muy vinculado, en concreto las mujeres, a traer relaciones tóxicas también, porque como de base en su momento no nos sentimos merecedoras de nada, porque no sabemos ni para dónde encauzar nuestra vida y no sabemos ni siquiera qué nos sucede, nos sentimos de alguna forma molestas en esta sociedad y con nuestro entorno, al final acabamos conformándonos con cualquier migajita de atención o de amor que se nos dé y claro, al final es como que engrosamos la rueda, porque entonces entramos en estados de ansiedad y de depresión bastante importantes. Y entonces dices que lo que haces ahora te ha servido para poder entenderte mejor y estar cómoda alrededor, ¿no? En el mundo y estar aquí y ya no sentirte eh, fuera de lugar o estás encontrando el sitio. Entiendo que lo que estás haciendo es, como dice Silvia, no estás centrándote a lo mejor en que te den medicación por parte de los profesionales sanitarios o decirte, bueno, es que eres así y has encontrado alguna solución, vía o salida para poder estar cómoda y estar bien. Sí, bueno, yo la verdad es que por suerte nunca tuve que tomar medicación, pero aparte de eso, es que no es que haya, o sea, no es que esté cómoda, es que yo he desplegado como todo mi potencial gracias a todo lo que he aprendido. Realmente lo que a mí me ha pasado es que me ha transformado la vida profundamente porque me di cuenta, gracias a trabajar tanto mi cuerpo, a poder entrar en estados de calma muy, muy profundos, que verdaderamente había algo que yo no había visto nunca de mí y era el hecho de que yo desde los 5 años estoy muy conectada con el mundo sutil y yo era como capaz, sin haberme dado cuenta, de sentarme delante de una persona y precisamente porque mi sistema nervioso recepciona antes de que mi cerebro pueda procesar algo, yo era capaz de ver esa persona completamente transparente delante de mí, saber si le dolía o no algo, saber si tenía alguna emoción o no. Entonces, claro, como que verdaderamente me di cuenta que yo tenía un superpoder, me estaba automaltratando toda la vida por algo que yo no conocía, al final fue falta de formación y de información lo que yo tenía, y me llevó a verdaderamente decir, wow, o sea, lo que la gente tacha como un problema, para mí es un don y realmente yo me considero una persona mágica. Entonces, no es que esté cómoda, es que estoy pletórica, gracias ¿sabes? A lo que verdaderamente he descubierto. Estoy muy, muy, muy feliz. Qué bueno. Eso lo Y hemos por hablado supuesto, en algún Laura, episodio, lo hemos hablado sobre los dones y el rechazo y cómo la sociedad quizás lo ve. Sí, sí. hay sí, una de hecho, frase, hay una dime. frase, Laura, que a colación de lo que dices, que a mí me encanta y cada vez que la digo es que nos reconocemos ahí y es que el pájaro enjaulado piensa que el volar es una enfermedad Total, y es que es totalmente, ¿no? sí, Hasta que te das cuenta total. que eso es lo normal, ¿no? Eso es Total, lo... total. De hecho, yo a las chicas con las que trabajo, cuando me vienen diciendo, sobre todo al principio, es que todo el mundo me dice que soy una intensa y me rechazan por eso, y sobre todo los chicos me rechazan porque soy una intensa, yo les digo, sí, digo, no te preocupes, que llegará el día en el que te digan, "Eres una intensa", y tú digas, gracias. O sea, es un halago porque verdaderamente mi intensidad me permite, me permite sentirte. O sea, siento que estamos en un mundo en el que se está perdiendo la conexión entre seres humanos y que se está perdiendo también la capacidad de ser amoroso verdaderamente, de estar conectado con el otro, porque vamos muy como al egocentrismo, a mi necesidad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me sirve, ¿no? Y creo que este don, bien trabajado correctamente, realmente te da esa capacidad de estar con el otro, mano a mano, y es algo súper bonito. Para mí, por lo menos, es muy enriquecedor. Totalmente. Yo ayer estaba haciendo una reflexión porque, bueno, subía a la montaña, que me gusta de vez en cuando, un par de veces o tres a la semana subir a la montaña que tenemos aquí cerca, y cuando te vas cruzando con gente, te saludas. La mayor parte de la gente, 90 y tantos % de la gente, hola, ¿qué tal? Te saludas, te miras a los ojos un momento. Y yo pensaba, digo, ostras, y digo, y esto me apetecería hacerlo también en la ciudad, pero si yo empiezo a saludar a todo el mundo y a mirarle a los ojos con los que me cruzo, pensaría, este se le ha ido a la pinza totalmente. Digo, jo, como las reglas sociales y esta presión social impuesta o autoimpuesta también a veces,
cómo puede transformar, ¿no? Esta relación entre los seres humanos. Y digo, ostras, molaría hablar más con la gente, sentirse más, mirarse más a los ojos. Y no que a veces pasas al lado de alguien y dices, ostras, que no sé si me he cruzado con un alma en pena o un ser humano, porque ni siquiera mira, están todo el rato con el móvil mirando para abajo, y yo también a veces. Entonces, digo, ostras, qué cierto es esto lo que has dicho tú, ¿no? De conectar realmente con la gente y darnos cuenta de cómo es la existencia humana más plena y la vida más plena posible. Sí, sí que lo he pensado también. Total. De hecho, esto que tú acabas de comentar para mí fue el motivo por el cual yo me sumé al Tantra y me hice maestra de Tantra, porque la primera vez que lo probé, yo sentí cosas que no podía ni... Estuve como una semana procesando. O sea, decía, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque es un entorno verdaderamente mágico, es un regulador del sistema nervioso increíble y sobre todo es una forma de conectar con el alma del otro súper bonita. Yo no conozco otra herramienta, la verdad, que te dé como esa sensación de conexión con el alma de la otra persona. Qué bueno. ¿Cómo lo enfocas tú, el Tantra? Pues para mí el Tantra realmente nació de los problemas con la sexualidad, porque bien sabemos en qué tipo de sociedad vivimos, ¿no? Como que el tema de la sexualidad es algo todavía a día de hoy reprimido, tabú en muchos contextos, algo como medio sucio, lascivo, erróneo, incorrecto, ¿no? Y aparte las mujeres venimos de muchos transgeneracionales y mucha como codificación energética, ¿no? De que tenemos que sentirnos mal por experimentar el placer en nuestro cuerpo. Y la mayoría de nosotras ni siquiera sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué se siente y todavía peor pensamos que solo es con un compañero o compañera que podemos experimentar el placer, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta herramienta porque me hizo darme cuenta de que esas personas que estaban asustadas verdaderamente por sentir el placer en su cuerpo, algo que es increíblemente necesario, con el Tantra como que desbloqueábamos muy rápido todo ese tipo de resistencia. Era como si el cerebro soltara creencias como muy rápido. Imagino que a nivel de estabilizar el sistema nervioso tiene tal efecto en el cuerpo que la persona empieza, además es que en una sola sesión se puede ver, empieza una sesión con un tipo de creencia, una resistencia, un miedo, y cuando acaba la sesión no siente ninguna. Entonces, como, Dios, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y las mujeres empiezan a transformarse físicamente. De hecho, yo me he transformado físicamente también. Hace como 10 años yo no tenía el mismo aspecto que ahora. ¿Vale? Y es como que vas rejuveneciendo, es una cosa muy loca, parece que es una locura, pero realmente se nota en el cuerpo que te hace bien, que hace bien y que hace bien. Entonces yo lo utilizo sobre todo para activar la energía sexual, que es al final un combustible. Esto siempre me gusta explicarlo porque la gente oye energía sexual y ya automáticamente se va al sexo. No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, la energía sexual al final es una energía vital que la puedes utilizar en muchos, muchos contextos. Yo la uso mucho para el trabajo. Cuando estoy, por ejemplo, cansada, pues me hago una meditación de activación de la energía sexual y el cansancio se erradica. Por ejemplo, aparte es que descansa el cuerpo, está también estudiado por la parte de la neurociencia. Entonces, mi enfoque es utilízala para sobre todo subir la alegría vital que te lleva a estados de conexión contigo mismo muy altos y te permite pues ver, por ejemplo, el sentido de tu vida, para qué estás aquí. Empiezas como a tener una claridad mental increíble, básicamente. Por eso decidí sumarlo a mi programa. Qué bueno. Sí, estuvimos hablando con uno de los invitados que vino también al programa, con Gregorio, que la energía sexual es la principal energía creadora y lo que tú has dicho, ¿no? Que se puede enfocar también a ideas, a proyectos, no solo a nivel sexual reproductivo, digamos, sino que es verdad que puede ayudarnos en muchos ámbitos de nuestra vida. Yo creo recordar cuando leía a Napoleón Hill, ¿no? Decía la parte de la transmutación sexual y demás, que es súper potente también. Totalmente. Sí, sí. Y para sentir placer en el cuerpo, ¿eh? Que se nos olvida. Parece que siempre estamos en el tengo que hacer y el trabajo y no Sí. sé qué. Pero realmente el disfrute de la vida es lo que nos hace ser más creativos, sobre todo a las chicas que somos cíclicas todavía más. Esto todavía se siente más fuerte en nosotras. Entonces, como si no estás conectada con tu placer, no puedes ser tan creativa como verdaderamente eres. Porque como tú muy bien has dicho, es la energía de la creación. Entonces necesitas también tenerla en movimiento. También, de hecho, porque con las personas PAS, en concreto, cuando no la tienen en movimiento, surgen bloqueos de esa energía que les llevan a tener sintomatología física que piensan que es debido a otra cosa, por ejemplo, ansiedad. Es muy típico que las personas PAS tengan ansiedad porque tienen un bloqueo de la energía sexual y en el momento en el que la liberas y la movilizas se va esa presión en el pecho.
por ejemplo. Entonces, es como un must, ¿sabes? Es como algo que hay que hacer sí o sí si eres paz. Qué No bueno. es una opción. Y una Sí, sí. pregunta, ¿estaría también, o se podría relacionar con la abundancia en términos económicos y financieros? Claro, sí, sí. Yo estudié magia sexual, que es la parte como más divertida, dijéramos, que esta sí que está más enfocada al sexo en el momento del encuentro sexual. Y ahí puedes utilizar la energía propia que se moviliza del orgasmo para manifestar dinero. Y por supuesto que llega. O sea, yo he manifestado varias veces dinero así. Es que yo digo, ¿qué más puedes pedirle a la vida? O sea, que esto ya... Sí, 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 sí. Esta es la parte que todo el mundo quiere saber porque obviamente es la más divertida, ¿no? Es como la más curiosa, despierta mucha curiosidad, ¿no? Es que ¿cómo? ¿Y cómo se hace eso? Y es bastante divertido explicarlo, la verdad. Y Laura, una cosita, cuando una persona coge cita contigo, ¿nos puedes contar más o menos la estructura de cómo, de qué consiste? Porque nos has explicado, pues eso, lo que se puede conseguir, a qué se refiere y demás, pero yo, por ejemplo, ¿no? Que nunca he hecho una sesión contigo y me gustaría saber, ¿no? Pues qué es lo que haría en tu sesión, ¿no? ¿Qué es? ¿Que me acuestas y me haces una meditación? ¿Cómo va? Más o menos. O sea, a ver, eso es una Claro, sí, sí. especificación. Te entiendo, te entiendo. Es verdad que no es algo estanco, o sea, piden cita conmigo, hay personas que vienen directamente presencial y otras muchas la hacen online, porque aparte yo trabajo en inglés y en alemán. También tengo personas de fuera. Entonces, si es presencial, por ejemplo, realmente yo tengo que sentir a la persona, tengo que ver primero en qué estado se encuentra, desde qué punto parte, porque no es lo mismo, depende de su trabajo. Hay gente que viene un poquito trabajada, otra nada, otra bastante, depende qué, así hacemos. Puede ser, por supuesto, un tipo de meditación con energía sexual directamente, si veo que es una persona bastante ya trabajada, pero si veo que, por ejemplo, es una persona que viene con niveles de ansiedad muy altos, que realmente nunca ha hecho nada, primero solemos charlar un poquito para poner un poco de claridad, ¿sabes? Como para explicar primero, a ver, esto te pasa por esto, porque la teoría también da mucha calma. También el entender cosas también provoca en el cuerpo ese efecto, ah, vale, o sea que no soy un bicho raro, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen diciendo, bueno, yo soy una oveja negra, eh, todo el mundo me llama dramática o dramático, yo no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, depende de quién venga y cómo venga. También, por ejemplo, me gusta mucho trabajar la somática. Aparte del tantra, también hay muchas personas que si, por ejemplo, vienen en estado de ansiedad muy elevado, antes incluso de charlar con ellos, ya los estoy sentando, les estoy haciendo contacto con la tierra, como, a ver, espera, hago muchos ejercicios de somática, de soltar primero toda esa tensión, el shaking, el rocking, depende de la persona, primero como para liberarse de todo esto. Y cuando la persona está en un estado como más calma, de menos exceso de voltaje, porque así es como se conoce en el sistema nervioso, ¿no? Es como la sobrecarga energética, cuando una persona viene que no puede ni respirar. Primero hay que sacar eso del cuerpo porque no tiene ningún sentido, no me va a escuchar. O sea, por mucho que yo le cuente, va a estar como diciendo, Dios mío, la mente va a 1000 por hora y es que no me van a escuchar. Entonces, primero bajamos caballos, que es lo que yo le digo siempre, y después ponemos claridad. Ese es más o menos así el ritmo. Pero no hay en ningún momento, no hay masaje, ¿no? Porque es que estoy con la idea, a lo mejor errónea, de que el tántrico, conforme hemos tenido el otro podcast con Gregorio, pues él hacía lo que es masaje de conexión con el alma, conexión con el amor que siente la persona traspasado hacia el cuerpo. En tu caso no, ¿no? Sí, yo también doy el masaje, pero esto sí que es como un servicio muy... Aquí sí que elijo yo a la persona, ¿vale? No a todo el mundo, lo primero porque no todo el mundo viene preparado para eso directamente y puedes incluso provocar un problema. Ahí a la persona le puede colapsar el sistema nervioso, sobre todo por mi propio voltaje energético, porque cuando yo entro en ese estado, se siente, o sea, en mis manos se siente, aumenta la temperatura corporal muchísimo y cuando yo toco a la persona, si esa persona está como descolocada todavía, le puedo incluso provocar un problema. Entonces, depende quién, cuando yo veo, por ejemplo, ya hemos trabajado unas cuantas sesiones, sí que le puedo proponer, oye, mira, vamos ahora a hacer un masaje, te voy a ir tocando ciertos puntos del cuerpo, en ningún momento los genitales, ¿vale? Porque eso también la gente lo vincula al tantra, es como van a hacer un masaje erótico. Me ha pasado también de que me intenten contactar personas a modo de, oye, que me vas a masturbar, ¿no? No, también me gusta siempre dejarlo claro
porque no tiene nada que ver. Si bien es una parte del tantra, también existe el masaje en las zonas genitales, ¿vale? O sea, que se llama punto sagrado. No es lo que yo hago. Lo que yo hago son masajes en el cuerpo, quitando la zona genital, que movilizan la energía sexual de la persona y la subo hacia su corazón, para que cuando esa persona note, dijéramos, ese caudal de energía, pues lo que decía antes, conecte sobre todo con esa sensación de autoestima, de poder, de alegría vital, y se va como renovada, rejuvenecida. ¿Vale? Bueno. Ese es como el servicio que yo doy de masajes, que me encanta, personalmente me gusta muchísimo, pero este lo tengo como más VIP, lo tengo así como más, bueno, ya depende quién. Sí, además que lo hemos Diciendo, hablado en otros tú sí, tú no. episodios, que si la gente tiene bloqueos, lo que tú decías puede ser contraproducente también. Hablamos en su día de la energía Kundalini y supongo que pasará Sí, también con otro tipo de energías tan potentes, que si tienes un bloqueo en un chakra, claro, ahí se puede liar sí. parda. Sí, sí, sí. Yo siento que con este tema hay que ser muy responsable, porque parece aparentemente que de fuera no estás haciendo nada, no es como, bueno, pues te están dando un masaje, que mal te van a hacer, ¿no? Pero en un masaje tocamos fascias, en la fascia hay mucha información Ah, sí, emocional es verdad. y claro, la persona en ese momento se puede desbordar. Entonces hay que ir con mucho amorcito, mucho cuidado. Yo todo el rato estoy como conectando con la persona, viendo a ver qué tal, ¿no? Y también lo utilizo mucho para quitar dolores. Por ejemplo, cuando alguien viene con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago, el mero hecho de yo prepararme y ponerle las manos encima normalmente le suele quitar el dolor. Entonces, depende cómo vengan, y es que es un poco así, no puedo daros como una estructura muy fija porque es Claro. algo como muy de cada persona. Lo de la fascia es súper interesante. Justo ayer estaba viendo yo un vídeo en el que hablaban de cómo es posible a veces el desbloquear también emociones que pueden estar ahí bloqueadas en la fascia y que había gente que si a lo mejor va a un fisioterapeuta normal y corriente, ¿no? Entre comillas, se ponen a llorar de repente porque les han desbloqueado ahí algo que tenían Claro, en la fascia. claro, claro, claro. Qué bueno. Y luego los profesionales que nos dedicamos a esto también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo digo que elijo a la persona, porque a mí me ha sucedido en el pasado de dar un masaje y de contaminarme yo a unos niveles que he estado en una semana con fiebre en la cama. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque al final yo también recibo lo que la otra persona tiene. Y por eso siempre interesa, tanto por el bien de la persona como por el mío, que esté lo más limpia posible y lo más descargada posible, para que de verdad lo aproveche también, sinceramente, porque si no el masaje tampoco se siente tanto el resultado. Qué bueno. Eso también ocurre, Silvia, en Reiki, ¿no? O similar. Esto ocurre, lo que está comentando ocurre en todas las terapias energéticas, en todas, Claro. porque te abres en canal Hmm. cuando haces algo así, porque te pones en predisposición del servicio. Ujú. El servicio tiene ese punto, tiene el punto de que vamos a hacer un intercambio. Ese intercambio está lo bueno y está lo malo. O sea, no puedes elegir, mira, lo malo no. Lo que pasa es que sí que hay Hmm. que saber evacuar. Eso es imprescindible. Ujú. Claro, totalmente, de acuerdo contigo, Silvia. Y también protegerte. Yo he aprendido mucho con el tiempo a bloquear lo que no me interesa también, y a mí me funciona. Al principio, ya te digo, cuando empecé, pensaba que a veces moriría con alguna que otra persona, pero con el tiempo aprendí ciertos movimientos energéticos que a mí me han funcionado a la hora de decir, no, lo que es mío, mío y lo que es tuyo, tuyo. O sea, Claro. yo estoy aquí a tu servicio, pero no necesito yo llevarme todo puesto, ¿no? De lo que tú estás atravesando, porque si no, no te puedo ayudar tampoco, Qué ¿no? bueno eso. Que quizás esto es un rico añadido en los que somos paz. Porque claro, como nuestro sistema nervioso recepciona antes de que nuestro cerebro procese, ¿no? Que a mí me pasa mucho de entrar a un lugar y de repente toda la piel de gallina, digo, bueno, si no sé ni qué pasó, espera un momento, ¿no? Entonces, como va por delante. Si yo de esto no me sé proteger, pues claro, muchas veces tengo un problema bastante importante. Qué bueno. Entiendo que tú entonces cuando sales de casa ya sales protegida. Sí, sí, y depende de a dónde vaya, antes de entrar me vuelvo a proteger, por el tema espiritual especialmente, también me vuelvo a proteger, porque al final, como os decía, yo desde los 5 años estoy muy conectada con lo sutil, y claro, hay veces que la gente pues no se da cuenta, y incluso no se da cuenta cómo lo verbaliza, ¿no? Me ha pasado con muchas chicas que yo he trabajado, que vienen, se sientan y me dicen, mira, yo no sé qué tengo, pero yo me siento como si llevase un muerto encima. Y yo la miro y digo, ¿sabes cómo? Pero porque yo sí estoy ahí con ella, ¿no? Entonces digo, bueno, no te preocupes, vamos. Y cuando termino me dice,
¡uf! ¡Qué sensación! Digo, sí, ya Me te has lo quitado un quitaste de peso de encima. encima. Claro. El muerto se ha ido, ¿eh? El chato ya no está. Claro, sí, 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 totalmente. Entonces, yo de todo eso obviamente me tengo que proteger, ¿no? Porque recuerdo cuando empecé que además se quedaba toda esa sobrecarga en mi casa y yo luego por la noche estaba durmiendo y entonces empezaba la fiesta. No, hay que protegerse bien y en general también por mi niña, ¿no? Por mi hija, que tengo una niña de 5 años, pues tengo como un blindaje energético hecho que voy renovando, claro. Y depende de dónde vaya también me protejo más por un extra, porque a lo mejor voy a un sitio en el que hay mucha gente, por ejemplo. Claro, porque tú trabajas desde casa, entonces me has comentado y también online, ¿no? Porque trabajas Sí, con gente de fuera. ¿Desde sí. cuándo llevas haciendo esto de tu profesión? Pues unos 7 años aproximadamente, más o menos, sí. Ya llevas un rodaje. Son... Sí, 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 ya llevo bastantes personas, sí. La verdad que el otro día estaba como mirando así por gusto los archivos y madre mía, el scroll lo acababa y decía, no recordaba yo ya tanto, que es una satisfacción y un honor absoluto. Y la verdad es que me llena el corazón de alegría. Yo siempre lo he dicho, es mi vocación, es que es algo que, de hecho, yo trabajaba en otra cosa, lo dejé todo, o sea, yo dejé un trabajo fijo, con un sueldo estable, lo dejé todo plas de un día para otro, con una mano delante y otra detrás, pero porque tenía creencia profunda y confianza en mí, de que yo había venido a este mundo para esto. Y por suerte no me he equivocado, la verdad. Qué bueno. Qué bien, qué Sí, bien, qué bien. muchos compartimos ese camino, ¿no? Desde la propia experiencia, lo que nosotros hemos sanado y luego eso compartirlo con los demás de la mejor manera posible y siempre poniéndonos al servicio. Eso yo creo Total, que es súper chulo. es Laura, precioso. te voy a ¿Mm? preguntar que nos comentes algún caso, ¿no? Que hayas tenido muy sorprendente, de estos que dices, jolines, ¿no? No me imaginaba que iba a haber este cambio tan radical, ¿no? O algo que te haya llamado Vale, la atención. vale, sí. Pues me vienen a la mente ahora mismo una chica y un chico, especialmente. La chica llegó a mí en un estado bastante complicado. Verdaderamente, tanto su mente, su cuerpo, su alma, todo, su apariencia también, ¿no? Como su presentación en el mundo, para que os lo podáis imaginar, era como de una persona que no está. Parecía una especie de zombie viviente, ¿no? Bueno, no se miraba, de hecho decía que en su casa tenía tapados hasta los espejos, no quería ni siquiera verse a sí misma, era como me doy asco, tengo un rechazo profundo hacia mi persona, hablaba todo el rato así de sí misma, ¿no? Era como automaltratarse constantemente, infravalorarse, yo no valgo nada, nadie me quiere, no sirvo para nada, yo soy tonta, así, ¿no? Como tenía una represión sexual increíble. Era creo que de los casos más difíciles que yo he tenido en ese sentido, porque ni siquiera podías hablarle no de sexo, sino ni siquiera de su propio cuerpo. O sea, ella no podía escuchar la palabra pecho, por ejemplo, porque entraba en agonía. O sea, que yo al principio recuerdo, ¿no? Ahí mi síndrome del impostor conmigo, en plan, ¿cómo vas a hacer tú con esta? Si esta muchacha, ¿no? Lo del pájaro en la jaula, como tú decías, es que era literalmente un pájaro en la jaula. Y yo dije, vale, empezamos a trabajar sobre todo el sistema nervioso, porque yo sentí en ese momento que lo que más necesitaba ella era estabilizar un poquito todo ese caos. Y la verdad es que creo que más o menos fueron unos 6 meses, si no me equivoco. En el curso de esos 6 meses yo vi a esa mujer que entró en ese estado pasar de ahí a mirarse, por supuesto, que abrió todos los espejos de su casa. No solo eso, sino que además se quería, se gozaba, se tocaba, hablaba de sexo como si no hubiese nunca pasado nada. Yo pestañeaba a veces y decía, ¿será la misma? Porque la veía de repente como cuidarse, empezó a cuidar su alimentación, empezó a cuidar su apariencia, empezó como a disfrutarse de alguna manera, estaba contenta, hizo nuevas amistades, limpió literalmente su vida, cambió de trabajo, de pareja, de amistades, o sea, fue un cambio radical, absoluto. Um, y bueno, a día de hoy, que aunque no está ya en terapia, sí que de vez en cuando hablamos, ¿no? Ella lo que me dice es que ha transformado su vida en abundancia a lo bestia, porque de hecho estaba en un problema económico severo y ahora mismo pues vive en una casita en la playa con su nueva pareja, hacen un montón de retiros de tantra juntos, ¿no? Es como que ahora mismo ya está viviendo su sueño idílico
y ella dice que todavía a día de hoy no se lo cree. Esa sensación de me he dado la vuelta como un calcetín y ella se pensaba morir. O sea, ella de recuerdo, de hecho, la frase que a mí me impactó mucho, que fue la primera que me dijo cuando se sentó. Me dijo, mira, yo llevo 10 años haciendo terapias de todo tipo, he estado en muchos sitios y he decidido, me dijo, he decidido que si esta no me funciona, me quito la vida. Que cuando yo la tenía delante, yo me dije a mí más, sin presión, Laura, tú no te preocupes, que aquí no hay presión en el trabajo. Te hago el desafío. O me curas o ya sabes lo que hago. Sí, sí, sí. Ah. Así, fue como, claro que yo ya de entrada le di la vuelta y le dije, perdona, pero aquí la responsabilidad es tuya. O sea, yo no soy como la varita mágica que te toca hacer ¡ping! Y tú te curaste. O sea, tú tienes que hacer el camino, yo soy la guía, pero realmente eres tú. O sea, la que, ¿no? Es como que Claro. mucha gente también viene en esa postura victimista de a mí, quítamelo. Es como, házmelo tú, que yo. Y es importante también dejarle las cosas claras, porque al final, si uno no asume la responsabilidad, no hace un cambio. Y esta chica, de verdad, o sea, yo os he dicho muchas veces, es que la admiro porque la fuerza que yo le he visto tener a ella se la he visto a pocas personas. La determinación las ganas, ¿sabes? Sobre todo las ganas, fue increíble. La verdad es que ha sido un proceso, para mí, un honor presenciar porque, de verdad, es increíble. ¿Y Esa fue la cuánto, chica. Dime, perdona, dime. y cuánto tiempo tardó esta chica en hacer esa transformación? Completa unos 6 meses, que es relativamente poco Pues es para... poco. Sí, Sí, sí. sí, sí. De hecho, yo me sorprendí de lo poco que fue, porque yo le dije, Sobre todo bueno, teniendo en cuenta que llevaba 10 años intentándolo. claro, Claro, es exacto, que llevaba ya claro, mucho tiempo ahí sosteniendo. claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando vino, que lo primero que me preguntó es, ¿esto para cuándo? Que es lo que suele pasar, yo no le di ningún tiempo, nunca le doy a nadie tiempos, porque al final depende de la persona. Pero es que fue ella misma. O sea, a mí ella me sorprendió lo rápido que lo hizo, porque es verdad que se lo tomó muy en serio. Ella todos los días hacía todo lo que yo le decía, las pautas, los ejercicios, con el sistema nervioso, con el cuerpo. Claro, es verdad que estaba, lo dio todo. Entonces, el cambio fue... Y yo lo puedo entender porque el mío también fue así de rápido, pero porque yo también lo di todo. Entonces te entiendo que es lo único que le digo a la gente, depende de ti. O sea, si tú lo das todo, va a ser más rápido que si no. Como es lógico, porque al final pasa con todo en la vida. No, no es raro. Pero sí, es relativamente rápido para el tiempo en el que ya estaba como intentándolo. La verdad que Muy bien. sí. Y luego con el chico, que este también fue algo que me gustó, lo disfruté muchísimo también. Era un chico con muy poquita autoestima, con una sensación como de que tenía todo el rato que complacer constantemente, especialmente en el trabajo. Tenía un jefe que era un absoluto maltratador, él lo permitía, luego se enfadaba, estaba como en este bucle de relación tóxica con el trabajo, ¿no? Que no podía salir, porque al final él como que había puesto su valía en el reconocimiento del otro. Y claro, mientras el otro le reconocía, le decía bravo, porque obviamente era un trabajador brutal, él estaba bien. Pero claro, cuando el jefe aún le exigía, él no podía decir que no, porque entonces perdía el reconocimiento. Esto empezó a afectarle a nivel físico, empezó a tener problemas intestinales, acabó con un SIBO que fue bastante grave, que se le derivó a unas migrañas también, y acabó acostado como casi unos 2 años en una cama sin poder moverse por el estado de físico que generó todo este perfil interno, ¿no? Cuando llegó a mí, estaba ya ahí, estaba en la parte física grave, que había ido, me acuerdo que me contó que había ido un médico en Navarra o no sé qué, me decía como que había explorado España para que le solucionaran el SIBO y no había forma. Por más pruebas que le hacían, pues no lo conseguía. Entonces a este sí que lo acosté en la camilla directamente, le dije, venga, porque yo necesitaba sentir dónde estaba la causa verdadera de ese SIBO, que es lo que me llevó a entender el porqué de la migraña. Entonces cuando yo lo sentí, le puse la mano encima, lo vi con una absoluta claridad, le dije qué tenía que hacer y en 4 semanas salió del SIBO. Dejó de tener dolores intestinales, dejó de estar muerto en una cama, dejó de tener migraña. O sea, a nivel físico, después de 2 años, en 4 semanas estaba sanado. Que él mismo no se lo podía creer porque estaba de baja, además en el trabajo mucho tiempo. De ahí pasamos a trabajar la parte psicológica, obviamente, que era la que le estaba provocando la física. Cuando trabajamos la psicológica, no solo dejó ese trabajo, por supuesto, que era lo primero que tenía que hacer, sino que además, a día de hoy,
es la mano derecha de una de las empresas más grandes de España, que factura millones y millones de euros, y este chico ha triplicado su abundancia. O sea, ahora mismo gana muchísimo, muchísimo dinero al mes y él mismo no, todavía creo que no se lo cree. Ahora le tengo haciendo muchos ejercicios con el sistema nervioso para poder sostener el voltaje de este cambio, porque verdaderamente nos pensamos, ay, sí, que venga el cambio, pero cuando viene Claro. el cambio también hay que poder sostenerlo, ¿no? Por eso yo también enseño a las personas no solo a regular, sino a ampliar en la capacidad de sostener del sistema nervioso. Porque es que si no, te viene algo buenísimo y colapsas en lo buenísimo. Es que no sabes qué hacer. Claro. Que es un poco el estado de este chico ahora, como, Dios mío, lo tengo todo y ahora me tengo que acostar otra vez. No, Como cuando te toca la lotería y el 95% lo pierdes, colapsas. ¿no? Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Te iba Es a que hacer es igualmente importante. Dime. una pregunta que tengo mucha curiosidad por saber. Cuando a esa persona, a ese chico, le pusiste las manos, ¿qué sentiste o qué viste claro ahí en ese momento? Pues esa es la parte de toda mi vida que yo siempre he escondido, ¿no? Porque me tomaban por loca. Esta es la parte en la que yo tuve que trabajar mucho, ¿no? Para que me dijeran, porque es que es de pequeña. Quiero decir, creo que es algo que me viene de mi abuelo Ujú. paterno, de hecho. Mi Sí. abuelo paterno tenía una capacidad increíble de mirarte así. Yo lo recuerdo, además, cuando era pequeña, él te miraba y decía, siéntate. Y yo no sabía ni por qué. Digo, ¿qué pasa? Es que te duele la cabeza, ven, siéntate. Y entonces él me cogía el pie, o sea, este hombre era un sabio absoluto sin haber estudiado nada en su vida, porque era un agricultor, quiero decir, él no había estudiado reflexología ni tenía ni idea, pero él lo sabía, con Sí. una claridad. Aquí hemos hablado de reencarnaciones, también, o sea que sí, sí. Sí, sí. Bueno, no, yo que ya no tengo pelos en la lengua, o sea, yo ya digo cualquier cosa en cualquier sitio, bueno, en unos Bien, me echan bien. y en otros no, pero ya me da igual. Aquí hablamos de todo, Entonces, ¿eh? sí, sí, no, no. Aparte es que para mí es parte de la vida. Yo creo que concebir a un ser Sí. humano sin entender la dinámica del alma, pues es quedarte a medias. Pero bueno, total, que yo creo que me viene mi abuelo. Entonces yo es que pongo las manos encima de la persona, yo cierro los ojos, conecto, y igual que mi abuelo sabía que me dolía la cabeza, yo sé que le pasa, que tiene SIBO y que la causa del SIBO es como que la escucho, es como ¡pum! Es por esto. Y entonces yo confío en mi intuición, empiezo a trabajar por ahí y normalmente hasta ahora por lo menos no me ha fallado. Entonces, pues yo feliz. Es como Claro, fácil, es una forma... pero Dime. para ese tipo de cosas sí que es cierto que necesitarías que fuera presencial hacerlo, porque sí que necesitarías tener contacto, no solamente a través de una pantalla como estamos tú y yo ahora. O sea, hay cosas Pues que sí eso que es... puedes hacer a lo mejor a través de una pantalla, pero hay ciertas cosas que no. Entonces, esta es una de las que no, ¿verdad? Sí, a ver, esa es una creencia que ahora mismo yo estoy empezando, ahora, estoy empezando a desbloquear también. Porque yo Vale. todo este tiempo tuve como miedo, ¿no? A no dar la talla también en ese sentido. Es decir, es que si la persona no viene y yo la puedo tocar, pero estoy como liberando esa creencia porque al final, como se dice en física cuántica, ¿no? La energía está, o sea, la energía ni se crea ni se destruye, está todo el tiempo alrededor de nosotros. Ahora mismo hay aquí energía, no es que yo te tenga a ti que tocar para poder percibirte, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a través de un entrenamiento que estoy haciendo a confiar más en ese sentido en mí, porque ya me ha pasado con alguna persona con la que he trabajado, que yo la estaba mirando así a través de la cámara y decía, pero si es que es esto, es esto. Yo como que lo estaba sintiendo, pero no confiaba en mí como para decirle, mira, es esto, porque como no te he tocado, como que no confiaba en mí y realmente se lo decía así a modo, mira, pues yo creo, podríamos probarlo, así como Claro. con miedo, y luego tampoco fallaba. Entonces decía, jolín, a ver si es que quizá pues puede ser que no necesariamente tenga que tocarte. Yo prefiero, si te puedo tocar, lo prefiero, pero porque a lo mejor es más cosa mía, de mi propia seguridad interna, ¿no? Claro. Pero creo que me estoy dando cuenta de que no es necesario. Estás expandiendo también tú misma Sí, sí, esas sí, siempre, capacidades y esas siempre, creencias, sí, sí. siempre. Yo opino igual, ¿eh? Yo opino que a nivel cuántico cualquier cosa es posible y todavía no entendemos prácticamente nada. Para nuestra mente humana es súper difícil entender esto Total. con las limitaciones que tenemos. Entonces yo creo, yo sí que lo creo. Además no sé si hemos llegado a hablar en el podcast, pero bueno, lo hemos hablado entre nosotros, el tema también de la sanación cuántica y que es posible hacerlo a distancia. Entonces yo sí que lo creo. Creo que probablemente, dependiendo del camino de cada persona, sí que puede ser que el don más natural o más potente sea presencial, sea con las manos, sea en persona, pero Mm. todo se puede trabajar, expandir y amplificar. Al menos esa es mi Pero, opinión. pero si es que tú piensas que hace 50 años
bueno, ponte anteriormente a que existiera el teléfono, tú le explicas a una persona que tú y yo vamos a poder hablar por teléfono, estando tú en una ciudad o en otro país y yo en otro, y vamos a poder hablar y la gente lo flipa. Pero es que una vez existe el teléfono, les dices que vamos a poder hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que es vernos en directo, de vernos, que no es que tú intuyas lo que yo estoy haciendo, es que estás viendo lo que tengo delante, cómo voy vestida, si sonrío o no sonrío, y vas a oír en directo lo que yo estoy diciendo, y la gente dice, eso es magia, o sea, no puede ser. Entonces, Total. si algo Los tan, que ojos. ahora es tan, y tenemos internet y tal, y no ves internet, pero tienes el wifi. Entonces, si algo tan así ya lo tenemos interiorizado y asumido que puede ocurrir y no lo estás viendo y no comprendes la mecánica de todo esto, porque no, salvo que realmente se dedica a Sí, conectarlo, tú no entiendes cómo funciona el wifi, pero ahí está y te funciona, ahí pues le con has esto dado, pasa igual. eso es clave y lo escuchaba yo en un podcast que estaba escuchando esta semana pasada y lo contaba la persona de esa manera. Tú estás en una habitación, ahora mismo, todos No he visto nosotros. ese podcast, ¿eh? No, no, tú no lo has visto, pero lo has dicho igual. Ves la intuición, estás ahí a tope ya. Cuando estamos en una habitación, como estamos ahora todos nosotros, y hay wifi, hay internet, hay una serie de ondas electromagnéticas en el espectro que nosotros no vemos, no somos capaces de ver y muchos de nosotros, al menos la mayoría, no somos capaces ni de sentir. Hay gente que sí es más sensible a las radiaciones electromagnéticas, podrían incluso sentirlo y no de la manera más positiva posible, que también existe y hemos visto. Pero lo que decía esta persona es que el router tiene la capacidad de alguna manera, codificar o decodificar el router, el ordenador, el terminal, el móvil, lo que estemos utilizando, lo que decías tú. Nosotros, salvo que lo hayas estudiado, no tenemos ni idea de cómo es, de cómo hay, que si hay una multiplexación, que si se decodifica, que si ceros y unos, que cómo funciona todo eso, pero lo estamos usando y lo estamos utilizando, lo estamos viendo, estamos, digamos, viendo el resultado de... Pues esta persona decía que lo podemos extrapolar al mundo de lo sutil, que no lo vemos realmente, pero muchas veces lo estamos utilizando, tenemos intuiciones, tenemos ese tipo de conexión que no podemos explicar o que muchos no entendemos, pero ¿para qué lo vamos a rechazar? Es como si por no entender cómo funciona el wifi, internet o esta conexión de videollamada, rechazáramos el uso de esta tecnología y sus resultados positivos que tenemos para nosotros, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta manera de explicarlo, sobre todo para la gente más escéptica, que es como, a ver, tú cuando enciendes el interruptor de la luz, ¿sabes lo que está pasando realmente? ¿Lo entiendes? ¿La persona que inventó la bombilla, tú crees que sabía exactamente todo? ¿O había también ahí una parte de intuición y de fallo y error mil veces hasta que dio con la tecla? Pues lo mismo lo podemos extrapolar al mundo energético, sutil, espiritual, y me gustó mucho la manera de explicarlo. Sí, totalmente. Esto es como cuando rechazamos nuestras propias emociones porque no las entendemos, ¿no? Yo creo que el Sí. cerebro humano tiene también esa tendencia. Así no lo entiendo, es como, uy, espera, ¿no? Se defiende por si acaso de la supuesta amenaza, que no es una amenaza, pero se defiende. O sea, que creo que es lo mismo que tú estás diciendo. Sí, Mm. totalmente. Qué guay, no, me ha gustado mucho, ¿eh? Como, yo cada vez que me interesa más el tema de eso, de cómo utilizamos esas habilidades, esos dones al servicio de la gente, y me he sentido muy identificado con una cosa que has dicho tú, que es el tener esa confianza y el hacer caso o el creer a esas intuiciones que podemos tener o esa información que nos puede llegar, que estamos decodificando de alguna manera que no entendemos completamente y que si nos sirve para ayudar a otra gente, ¿por qué no, no? Y vamos además validando que sí, que efectivamente, que no me lo estoy inventando, lo hemos hablado con Silvia también anteriormente, que puede ser, esto me lo he inventado ya, pero ¿por qué estoy en otra cosa? ¿Por qué te estás inventando esto ahora mismo, en este momento, que puede servir a esta persona y no te has inventado otra cosa? Pues mira, a ver, explora por ahí y ponlo al servicio y a ver si sirve. Yo Totalmente. tengo una pregunta. Em, También puede llegar a ti gente, no cuando ya está como en plan de esta es la última cosa que pruebo, o pues eso, gente que es paz, ¿no? Y ese tipo de cosas que dices es que no me encuentro bien o no, no estoy con confianza y demás. Gente que a lo mejor diga, sí, tengo confianza, pero he oído hablar, por ejemplo, he oído hablar de la energía sexual, y como tú decías, ¿no? De enfocarla, pues eso, a tener mayor productividad en el trabajo, mayor claridad, mayor eficacia y demás. Y dices, y quiero aprender sobre eso. O sea, ¿lo puedes enseñar o es lo tuyo es más terapia para ayudarles a sanar? ¿O les puedes ayudar a que puedan desarrollar y potenciar, por ejemplo, ese tipo de energía para cosas más concretas, muy concretas?
cuando, suponiendo que a lo mejor no tengan o no hayan o no perciban que tienen a lo mejor algo que sanar dentro de sí mismas. No sé si entiendes mi Sí, sí, pregunta. sí, sí, perfectamente. Sí, de hecho, estas te diría que son mis personas favoritas con las que trabajar, porque son las que ya vienen con un cierto recorrido, ¿no? Y entonces es como cuando yo digo, bien, ahora aquí puedo darle el voltaje de golpe, ¿no? Y es como yo que soy así, soy un poco adrenalínica yo. Entonces es como que digo, venga, con esta vamos a brillar o con este verás. Y ese es el efecto. Es como que ellos llegan en plan, mira, sí, esto ya lo entendí, ya he hecho esta terapia, ya comprendí no sé qué, que si las heridas de la infancia, que si ya me lo he mirado, ¿no? Todo esto. Y entonces quieren, básicamente lo que tú me estás diciendo es que vienen de una base ya más o menos trabajada y lo que quieren es desplegar el potencial al máximo. ¿Vale? Entonces, eso se hace muy rápido, entre comillas, porque realmente ya vienes con un recorrido hecho. Es muy fácil, la gente no se imagina lo fácil que es porque también tenemos esa necesidad de que si no es difícil no vale. O sea, tiene que ser súper difícil, porque si no es como que no me sirve para nada. ¿No? Y realmente no, o sea, es una práctica, son unas pocas prácticas que valen para aplicarlas tanto a lo financiero como a lo amoroso, como al trabajo, como al descanso, como que realmente son prácticamente las mismas y que funcionan. Entonces, este proceso en concreto del que tú me estás preguntando se hace relativamente rápido y los resultados son súper bonitos de ver porque la persona es como que florece. O sea, además lo notas hasta en la postura corporal, como que hacen así hacia atrás, como que expanden, ¿no? Y sí, sí, claro, claro que se puede. Qué guay. Sí, esa fue mi parte, de hecho, esa fue como la experiencia última que yo he vivido, fue justo esta. Entonces sí lo puedo enseñar, pero porque lo he caminado ya, ¿sabes? Yo ya lo estudié, lo viví, lo atravesé, porque yo siempre también digo lo mismo, o sea, yo nunca te voy a proponer nada que no haya vivenciado yo primero. A mí no me gusta trabajar sobre la teoría, la verdad, me gusta trabajar sobre lo ya probado. Luego puede funcionarte a ti igual de bien que a mí o no, pero por lo menos que yo lo haya probado, ¿sabes? Para yo decirte, mira, pues esta ha sido la forma en la que yo lo he hecho, he llegado aquí, vamos a ver tú, vamos a ver contigo y si no, pues vamos sumando herramientas por un lado y por otro según tú vayas necesitando, ¿no? Pero que por lo menos yo haya sentido el proceso, porque si no siento que de alguna forma tampoco puedo ser la guía que esa persona merece, ¿sabes? Si yo ni siquiera tengo ni idea de cómo se llega ahí, al punto. Y esta ha sido como una de mis últimas evoluciones personales, el caminarlo yo, el decir, uff, o sea, cómo he subido mi autoestima, cómo he mejorado a nivel físico, cómo he mejorado a nivel laboral, es como ha subido todo, todo, sin que yo ponga el foco en nada concreto, todo mejoró. Y por supuesto, mi punto débil, que siempre han sido las relaciones de pareja, aquí es donde más el cambio ha sido transformador, profundo, profundo, profundo. Entonces, sí, siento que estoy preparada ahora para guiar. Qué bueno. ¿Nos podrías dar una técnica? Porque yo supongo que tendrás muchísimas y cada una será para algo concreto, pero en un área que tú elijas, a mí se me ocurre una, pero bueno, vos por si tenéis Dime, a vosotras ver. otra. Yo es que estaba sintonizando con el tema de la abundancia para este año. Este Ajá, año creo que es el año de la abundancia, al menos por aquí, para el grupo que tenemos aquí. total. Es un tema común. Y no paran de llegar mensajes relacionados con la abundancia, que ya te tengo que contar, Sí. Silvia, también luego. Y entonces, ¿qué consejo podrías dar o una técnica muy específica para que la gente que nos esté escuchando la pueda poner en práctica? Pero para el tema de hacer dinero, me estás Sí, bueno, preguntando. Porque abundancia es en que general, abundancia es pero muchas claro, cosas, claro. traducido Claro. sobre todo al aspecto económico y financiero. Pero bueno, si tú consideras que a lo mejor supongo, más importante en todo el sentido de abundancia, merecimiento, para desbloquear luego, porque el otro será una consecuencia, ¿no? Entonces, Efectivamente. Justo eso te iba a decir. O sea, no tiene ningún sentido que yo te diga una técnica que además es como es la última parada del tren. exacto. Esa. Esa es de las más difíciles porque primero tiene que haberse dado todo lo otro. Primero necesitamos un trabajo de estabilización, un trabajo mental, después un trabajo con la abundancia en general y después entonces vamos a la financiera, porque la Ujú, financiera yo la trabajo como he dicho antes con la magia sexual, ¿vale? Pero para eso necesitamos haber desbloqueado todo lo otro, si no, claro. verdaderamente. Entonces, de abundancia en general, eh, hay una cosa que conecta directamente con la abundancia que ya somos, porque la abundancia no es algo que tú tengas que ganarte de alguna forma, es que ya la tienes, lo único es que no la ves. Exacto. Entonces, para poder conectar, lo primero que hay que poner es claridad, hay como que limpiar, porque cuando estamos en el caos que el ego nos suele provocar, ¿no? De inseguridades, de ISIS, de peros, de no sé qué, todo esto, los miedos,
no podemos verdaderamente tener esta claridad de decir, espera, voy a sentirme, voy a ver qué dice mi intuición de cuál es mi camino, porque es que eso es lo que me lleva a la abundancia, verdaderamente. El sentir por dónde tengo que seguir caminando. Entonces, es para esa práctica, para obtener esa claridad que sería de la base 1, ¿vale? Que es una práctica muy sencilla, pues lo único que necesitas es tener un sofá y 4 cojines, ¿vale? Es una práctica somática. Entonces, te sientas en el sofá, te pones una musiquita que te gusta, así relajante, y lo único que tienes que hacer es como colocarte todos los cojines alrededor, te pones 2 cojines iguales debajo de las axilas, de forma que puedas tú dejar los brazos caer, no que tengas que estar sosteniendo así el cojín. Tienes que estar completamente relajado y tener esa sensación de que te sostienen, ¿vale? Es como que el cojín te sostiene. Después pones otro en la parte del vientre y pones otro en los pies, debajo de los pies. Te descalzas y pones otro en los pies, ¿vale? Entonces se hace una respiración en cuadrado, que serían, por ejemplo, 4, 4 y 4, ¿no? Tomas aire en 4, sostienes 4 segundos, sueltas 4 y apnea 4. Y sigues en ese ciclo con esta sensación de estoy siendo protegido. Porque esto es el lenguaje del cuerpo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la mente. Este ejercicio no es para la mente. De hecho, cuando lo explico es como, ¿y esto para qué me va a servir a mí? ¿No? Siempre la respuesta es como, ¿no? Parece como que no le damos importancia a lo que verdaderamente nuestro cuerpo necesita. Y vivimos en una sociedad en la que se fomenta el miedo constantemente, se fomenta la duda en nosotros mismos, y si hay algo como que tenemos todo el rato que está revirtiendo es eso. Porque es ahí donde empieza a desplegarse la magia. Entonces te levantas un día sin tener nada que ver y de repente te viene una idea como, esto que yo tenía una duda que no podía resolver, que llevaba 3 meses intentando encontrar respuesta, ¡pum!, se desbloqueó y viene la respuesta. Pero para eso hay que ser disciplinado. Y este tipo de ejercicios, si tú lo haces todos los días, que realmente 5 o 10 minutos tampoco es que necesites más, empieza a hacerte canalizador. O sea, tú de repente empiezas a tener información en tu cabeza que no sabes ni de dónde viene, pero sientes como cierta. O sea, es una forma, para que os hagáis una idea, yo utilicé este ejercicio para encontrar la causa del año pasado, una tos que tenía mi hija muy fuerte. Yo no entendía exactamente, porque claro, con mi hija yo no puedo ser totalmente neutral, me cuesta muchísimo. Entonces ahí se implican muchas emociones y me resulta bastante más complejo. Pero yo dije, no, lo consigo. Mi hija estaba tosiendo, que yo dije, esto es un transgeneracional importante, costelé la tos incluso, mejoró bastante, pero aún quedaba algo, yo sentía que quedaba algo y yo necesitaba la claridad mental que solo te da un sistema nervioso en calma absoluta. Entonces empecé a hacer este ejercicio, lo hice, creo que no llevaba ni 4 días, cuando una noche me acosté y soñé que mi hija lo que tenía era tosferina. Cuando me levanté, me fui al médico como una flecha, que yo creo que esa pobre pediatra piensa que estoy como una cabra, yo creo que ya es oficial. Le dije, por favor, no me digas que te lo explique. Digo, pero necesito que a mi hija le testen la tosferina. Testaron tosferina y fue positivo. La niña dio positivo en tosferina, solucionamos el tema de la tosferina y ya. O sea, así he encontrado yo muchas soluciones a problemas de mi vida que no era capaz en el momento, por lo que fuera, de ver con claridad. Y parece un ejercicio tonto, pero es un ejercicio potente, muy potente. Qué bueno. ¿Durante cuánto tiempo estuviste haciendo ese ejercicio? Es decir, te pones con los cojines y demás y estás el tiempo que tú sientes, estás más o menos 3 o 4 minutos. Realmente, a lo mejor la primera vez que lo haces no, pero con la práctica sí sabes cuánto tiempo es necesario, porque lo notas en el cuerpo. Notas una sensación de que no es un estado de cero pensamientos, cosa que es increíblemente placentera porque lo experimentamos pocas veces en la vida. Y entonces sabes como ya me tengo. Pero al principio, para ir a lo seguro, yo te diría que entre 5 y 10 minutos sería lo ideal. Más bien 10, si es posible, que 5 sería lo ideal. Yo siempre le digo a la gente que ponga una canción que le guste en bucle y que se la escuche 2 o 3 veces. Y que cuando ha terminado 2 o 3 veces, pues ya, ¿no? Que sobre todo sientan ellos en el cuerpo, se nota que los hombros caen, que la mandíbula se suelta, que el vientre se suelta, que los glúteos están en el sofá. No os imagináis cuántas personas no se sientan cuando se sientan. Es verdad. Y de hecho yo a veces incluso en mí lo estoy como comprobando. Estoy sentada porque muchas veces digo, Dios, no estoy sentada. Entonces suelto y esto es como digamos, el síntoma que te hace decir, vale, ahora sí, mi sistema nervioso se relajó, ¿no? En lo que es el lenguaje del cuerpo, claro, no de la mente. La mente está flipando todo el tiempo, es como está.
¿qué está haciendo? Si esto es una relajación, qué tontería. Pues sí, pues ahora estoy más relajado y ya. No, pero es que la neurociencia ha demostrado que al trabajar el sistema nervioso los pensamientos cambian. Sí. Entonces, efectivamente, cambian. Y tú empiezas a levantarte más positiva, con más autoestima, no sabes ni por qué, porque no hiciste nada, en teoría. Y con el tiempo, ya digo, y la repetición, el resultado es asombroso, de verdad. Qué bueno. Sí, al final no deja de ser una forma de meditación. Nosotros recomendamos siempre la meditación diaria por eso, porque también relaja muchísimo el sistema nervioso, tiene aspectos súper positivos. Y lo que tú Claro, decías, yo sé si lo he notado, el que de repente pueden venir ideas o pensamientos que dices, esto no sé de dónde viene, pero, claro, pero tiene sí, mucho sí. sentido y dices, ostras, pues mira, vamos a probarlo, a ver qué tal. Ideas de proyectos o sugerencias y está muy chulo. Y si encima, me gustaría añadir esto, si encima eres una persona paz, el tema de la somatización va muy rápido. Cualquier emoción que tengas como reprimida, de alguna forma bloqueada, que puede ser que ni lo sepas, se traduce muy rápido en un síntoma físico. Por eso yo estudié medicina germánica. Son como mis tres pilares fuertes, el tema del paz, el tantra y la medicina germánica. Porque es que, de verdad, para mí, a nivel físico, a la hora de quitar síntomas, no hay otra cosa, no hay otra cosa más fuerte que esta. Es que es increíble. O sea, yo hay veces que lo veo y no me lo creo con una colega que tengo que trabaja solo, única y exclusivamente en medicina germánica a diario. Es que los casos que me cuenta digo, de verdad, o sea, es increíble. Es increíble el cómo un síntoma está y no está. De hecho, yo tuve una grande hace no mucho con mi propio médico, que yo vivo perturbando médicos al parecer, no sé por qué, pero yo tuve un síntoma físico que tenía clarísima cuál era la causa emocional, que básicamente se me puso el pie así, como si tuviese un supuesto ataque de gota. Yo decía, yo gota no tengo. O sea, es como tengo una alimentación súper saludable, me cuido muchísimo, esto no tiene ningún sentido. De repente un día me despierto con gota. Digo, venga, hombre, esto es como el que le da cáncer de pulmón y no fuma en su vida, ¿no? Pues era como esa sensación de decir, ¿cuento de qué? ¿No? Cuando empecé a tirar del hilo me di cuenta de lo que estaba pasando y recuerdo que había ido al mismo tiempo en paralelo a la médico de cabecera para pedirle un análisis por comprobar, obviamente, que a nivel físico pues, no hubiese un ácido úrico elevado y etcétera, ¿no? Me hizo el análisis y en el tiempo en el que recibí los resultados, yo desactivé la causa emocional de esto, el pie desapareció, o sea, como ya no está inflamado, está perfecto y estuve como 3 semanas sin poder andar, ¿eh? O sea, tenía el pie moratado, es que era horrible el dolor, además como si tuviese gota. Las sábanas me molestaban incluso. Ujú. Y después de 3 semanas así, de un día para otro, cuando di con la tecla, ¡pum! O sea, al día siguiente mi pie era un 50% menos, al otro un 70% menos, al otro nada. Tardé como unos 4 días en no tener ningún síntoma. Y claro, llegaron los resultados del análisis. Y cuando lo vio la doctora, yo recuerdo su cara, miraba la pantalla y me miraba. Decía, pero ¿cómo ha sido? Porque justo me sacaron sangre el día en el que yo había desactivado el síntoma. El análisis salió completamente estable y perfecto, no había ningún tipo de rastro físico de gota. Y claro, la doctora era, no puede ser. Sí, pero si yo te lo vi, o sea, si yo te vi el pie, si tú tenías gota. Y yo la miraba y digo, ¿se lo explico o no? Digo, yo no sé cómo explicarle esto. Digo, mejor me hago la tonta. Y vale, ya está. Es como, bueno, pues está solucionado. Yo lo único que le dije, porque ya no pude aguantarme, le dije, digo, mira que si las emociones tienen algo en el cuerpo, digo, ¿no será que a lo mejor las emociones dan algún tipo de sintomatología? Digo, yo creo que sí, ¿eh? Ya está. Y me fui como diciendo, no voy a seguir hablando con ella Qué porque al bueno. final, Tú dile así un pero fallo en fue Matrix, ya está. No, no, total. no O sea, se es puede como, explicar. fue increíble. Yo decía, Dios, ni yo misma, de verdad. O sea, era como, claro, como había estado tanto tiempo con malestar, no me lo podía creer. Claro. Pero sí, sí. Y Eso, fue a través de la medicina germánica. eso es similar a la biodescodificación. O sea, lo que viste fue algo en tu vida o en tus emociones que podía estar. Sí, es similar, pero para mí, que estudié hace muchos años la bio, también es más potente. Por eso Ujú. como que me he suscrito más a esta que la otra, porque esta trabaja las 4 capas del cerebro y claro, es como que va más profundo, ¿sabes? Y veo que los resultados son más rápidos y sobre todo más sostenibles en el tiempo. Entonces, estoy yo como más ahí, me gusta más la medicina que la bio, aunque son ambas herramientas, quiero decir, Sí, válidas y se pueden utilizar. qué bueno. Mm. Sí. Yo, Bueno, ¿y yo dónde tengo- te yo- pueden encontrar, Laura? ¿Dónde te eso. podemos encontrar? Sí, queremos ir Bueno, pronto, pues tío. bueno, yo, a ver, yo vivo en Alhama de Murcia,
¿vale? Que bueno, nos veremos y si queréis también me encantaría veros en persona algún día. Y luego a nivel online, pues estoy en Somatic Soul en Instagram. Y de momento eso, en breve voy a tener un canal de YouTube que ya estoy preparando vídeos para extenderme más y para poder, en fin, dar más contenido, porque al final en Instagram pues tampoco se puede dar tanto. Y ya está. O sea, teléfono, Instagram y en breve YouTube. Muy bien, pues lo pondremos Muy bien. en la descripción para que te encuentren Somatic con K, Soul, como Ya alma está. en inglés, Sí, y lo pondremos de todas formas para que lo pueda ver la muchísimas gente. gracias. Gracias a ti por venir, ha estado súper bien, súper interesante. Y yo ya te Sí. preguntaré, porque me he quedado con más dudas a nivel personal Nada. de ciertas cosas, pero ya lo Mi hablaremos. teléfono lo tenéis. Muy Estoy a bien. vuestra disposición. Y nada, Muy muchísimas bien. gracias. No sé si queréis comentar algo, Mónica o Silvia, para cerrar. Y ha ¿No? sido un placer escucharte, la verdad es que me has abierto Sí. otro mundo Gracias. Sí. y bueno, hablaremos tú y yo. Yo Sí. encantadísima, encantadísima. Yo creo que suscribo palabra por palabra la de Silvia, pero las hago mías también. Aquí todas las personas que estamos entrevistando últimamente acabamos al final pidiéndoles Sí. Bueno, una es que tampoco es consulta. casualidad, ¿no? Qué Tampoco es bueno, casualidad que nos encontremos, eso está más que claro. totalmente. Pues muchísimas gracias y nos Mm. vemos en el A vosotros, siguiente chicos, episodio. Un abrazo para cuando todos. queráis. Chao, Chao, chao. chao.